Un saludo cordial a todos los estudiantes, profesores y familia que nos acompañan desde sus hogares en estos encuentros docentes televisivos. En la clase anterior trabajamos todo lo referido a una invariante evaluativa del ingreso y del onceavo grado, que eran la resolución de inecuaciones exponenciales y logarítmicas y el dominio de definición específicamente de expresiones logarítmicas. Dejamos un estudio independiente, el cual vamos a analizar de forma rápida cuál sería la opción a marcar y el procedimiento a realizar en este ejercicio. Bueno, ¿qué tenemos que ver? En este caso les planteamos una expresión conformada por una raíz de índice par, o sea, raíz cuadrada, una fracción y un logaritmo en la base, ¿verdad? Tenemos que tener estas tres características para analizar este ejercicio. Bueno, en este caso, la raíz de índice par, ¿qué se debe analizar? El logaritmo, el argumento en este caso, cómo debe ser, y en el caso de la fracción, tienen que saber que es distinto de cero, ¿verdad? En el caso del radical, ¿cómo debe ser el radicando? Mayor o igual que cero. Siempre recuerden que es el radical de índice par. Si fuera raíz cúbica, raíz quinta, no, el dominio de definición era todas las x que pertenecen al radical. Ahora, cuando el índice es par, debemos tener en cuenta esta resolución. En este caso, conduce en una ecuación lineal sencilla, las x mayor o iguales que menos 5, ¿verdad? Trazamos nuestro radio numérico, ubicamos el menos 5, se incluye, ¿verdad? Y era hacia la derecha todo este dominio de definición de esta ecuación, o sea, de esta expresión radical formada en el numerador. De la misma forma, ¿cómo tiene que ser el argumento de este logaritmo, verdad? 3 menos x mayor estrictamente que 0, también conduce a una ecuación lineal sencilla y nos conduce x menores que 3, ¿verdad? No se incluye el 3 en este radio numérico, sería hacia la izquierda y tendríamos toda esta intersección en un inicio. ¿Qué nos faltaría analizar? ¿Cómo tiene que ser este denominador? Distinto de 0, ¿verdad? Porque en una fracción el denominador, si es igual a 0, indefine a la fracción. Por lo tanto, nos conduce a una ecuación logarítmica sencilla. Aplicando definición, el argumento va a ser igual a la base. Recuerden, cuando no aparece, la base es 10. 10 a la 0 es 1. 3 menos x. Bueno, de forma fácil, x distinto de 2. Esta solución solamente se quita de nuestro radio numérico. Por lo tanto, la solución de este ejercicio era la opción B. Todas las x que pertenecen a los reales, tal que de menos 5 incluido hasta 3, y se excluye la solución 2. Le doy unos segunditos para que comparen la solución de este ejercicio, lo que deben hacer, y vamos a tratar el tema de nuestra clase de hoy. Observen bien, cuando aparecen este tipo de expresiones compuestas debe analizarse por separado cada una de estas indefiniciones. En este caso, radical de índice par, el logaritmo que aparecía en el denominador, pero al mismo tiempo la fracción que podía indefinir a esta expresión. Ahora, en el día de hoy vamos a tratar otra temática muy pedida por ustedes a través del repasador virtual, que es la resolución de ecuaciones trigonométricas y la demostración de identidades. Vamos a resolver ecuaciones trigonométricas aplicando, o sea, identidad fundamental, la fórmula de la suma, signo, fórmula de reducción, entre otras. Y también vamos a demostrar identidades y vamos a ver para qué sirven o cómo se van a utilizar estas identidades. Este contenido, ¿dónde lo puedes encontrar? Bueno, está en soporte digital en el portal Cubeduca, pero específicamente en el capítulo 3 del libro de texto 10º grado, y las bases conceptuales que van a permitir apropiarse de este contenido aparecen en el memento y ya se especifican los puntos. Como bibliografía complementaria están estos dos libros con una colección amplia de ejercicios muy buenos. Les sugiero que les resuelvan en estudio independiente, también están en soporte digital y vienen explicaciones y ejercicios similares a lo que vamos a tratar en nuestra clase. ¿Qué debes saber? Bueno, las identidades trigonométricas las tienen que saber y vamos a ver cómo se aplican. La fórmula de reducción y signo de las razones trigonométricas, los valores de los ángulos notables y axiales y procedimientos para la resolución o la demostración, en este caso, de identidades. ¿Cuáles son estas identidades fundamentales? De forma rápida se las muestro en pantalla. Ahí el seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1 y sus dos consecuencias, o sea, si la voy a poner todo en función del seno al cuadrado, es igual a 1 menos coseno al cuadrado, y de la misma forma coseno al cuadrado es igual a 1 menos seno al cuadrado. Y ahí están las demás identidades fundamentales que ustedes deben tener en los resúmenes de sus clases.
La fórmula de adición, la fórmula de ángulo duplo, vamos a utilizar en este caso el seno 2x y el coseno 2x en esta clase, y pueden observar ahí las dos consecuencias del coseno 2x, que también va a ser factible en este encuentro que vamos a tratar en el día de hoy. Los signos de las razones trigonométricas es importante, hay recursos nanotécnicos que pueden utilizar para aprenderse estos signos. También pueden, a partir del gráfico de la función o el círculo trigonométrico, pueden apropiarse de estos signos de las razones trigonométricas. La fórmula de reducción, ahí se la muestra en el sistema sexagesimal en grados y el sistema circular radianes. Ahí pueden, recordando que en el 11º grado el plato fuerte es el sistema circular, o sea, llevar a radianes. Los valores notables, aquí se los doy, en el caso 30, 45, 60, ahí están los valores del seno, el coseno y la tangente, y recordar que la cotangente se encuentra a partir del coseno sobre seno o el recíproco de la tangente. Los valores axiales, aquí lo pueden obtener 0, pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, 2pi en el sistema circular, y en el caso de los grados 0, 90, 180, 270 y 360 grados. También tienen que tener en cuenta la diferencia que existe entre las ecuaciones y las identidades. Las dos son igualdades donde al menos aparece una variable. En el caso de las ecuaciones trigonométricas aparece en el argumento de la razón trigonométrica seno, coseno, tangente, cotangente. Bueno, las ecuaciones solo se satisfacen para algunos valores del dominio de la variable y las identidades se satisfacen para todos los valores del dominio de la variable. Tienen que tener en cuenta cuál es el dominio de definición de la identidad dada. Teniendo en cuenta esto, les propongo el primer ejercicio de nuestra clase. En este caso les doy 3 ecuaciones, les doy en el primer caso la información previa es que debemos llevar todos radianes, x que pertenece a los reales, recordar que los grados no son números, no pertenecen al sistema circular, o sea que cuando aparecen las soluciones reales o x que pertenece a los reales o los intervalos son con pi, debemos expresar siempre en radianes. Les doy un breve tiempo para que copien el enunciado y las 3 ecuaciones y continuamos con la resolución del inciso A. Espero le haya dado tiempo a copiar. Ahora en la resolución del ejercicio vamos a ir tratando cada una de las ecuaciones, por lo tanto no tienen que alarmarse, vamos a ver cada uno de sus incisos a la hora de resolver. Bueno, en el primer caso tenemos una ecuación, en este caso trigonométrica, ideas fundamentales. Tenemos que llevar siempre a la misma razón trigonométrica, no es absoluto, pero en ocasiones es factible siempre llevar a la misma razón trigonométrica y también llegar al mismo argumento. En este caso, la razón trigonométrica está seno al cuadrado y coseno no está la misma razón trigonométrica, pero sí está el mismo argumento. Observen bien, x es el argumento del coseno de x y el del seno al cuadrado es x, ¿verdad? Ahora, ¿para qué nos sirven las identidades? Bueno, el seno al cuadrado, si recordamos en las diapositivas anteriores, que es igual, llevado todo expresado a coseno. Bueno, en este caso, no puede olvidarse que si hay un signo negativo precedido de una identidad, debemos introducir el paréntesis. Importante, porque errores frecuentes no se pone el paréntesis y puede ocasionar errores garrafales a la hora de resolver estos ejercicios. Bueno, aquí se observa fácilmente, seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno al cuadrado, ¿verdad? Ahora, eliminar el paréntesis, quedaría menos 1 más coseno al cuadrado, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos? Agrupamos, reducimos términos semejantes y obtenemos un trinomio, pero en este caso con la razón trigonométrica coseno, ¿verdad? Sería x al cuadrado más x menos 2, pero en este caso con la razón trigonométrica coseno. ¿Cómo descomponemos? Bueno, aplicando el teorema de Vieta, es fundamental, dos números que multiplicados me den menos 2 y sumado 1, nos quedaría coseno de x menos 1 por coseno de x más 2, ¿verdad? Igualando cada factor a 0, obtenemos dos posibles valores, coseno de x igual a 1 y coseno de x igual a menos 2. En este caso no nos restringe el dominio, dice que todas las x pertenecen a reales debemos expresar a radianes, ¿verdad? Cuando el coseno es 1 para 0 y 360, o sea, 0 y 2pi. Pero como no me restringe el dominio, tengo que expresarlo en una fórmula básica que es 2kpi con k que pertenece a z, ¿verdad? Cuando el coseno de x es menos 2, bueno, es imposible calcular, ¿verdad? ¿Pero por qué? Bueno, en este caso, a través de esta diapositiva, bueno, el coseno, la imagen de dónde oscila, desde menos 1 hasta 1, o sea, cualquier valor por encima de 1
no podríamos calcularlo, ¿verdad? Y por debajo de menos 1 tampoco. Y aquí podemos observar que en el periodo principal el coseno es 1 para 0 y para 2pi, pero de forma general, sumando los coterminales, obtenemos entonces que la solución de este ejercicio es todas las x iguales a los 2kpi con k que pertenece a z. Recuerden que esta fórmula me va a recoger todas las soluciones infinitas que va a tener esta ecuación. Le doy un breve tiempo para que copien y continuamos. Como pueden apreciar, ideas fundamentales, llevar a la misma razón trigonométrica. De ahí las identidades, ¿para qué nos sirven? Bueno, ahí es un ejemplo clásico, el seno al cuadrado, para llevar todo a coseno, se convierte en una identidad, o sea, a partir de la identidad fundamental, 1 menos coseno al cuadrado de x. Por lo general conducen a trinomios, debemos pensar siempre en todos los tipos de composición factorial, empezando por el factor común, en este caso un trinomio, de la forma de x al cuadrado más px más q, y aquí tenemos las soluciones. Siempre tenemos que tener en cuenta el dominio, o sea, la restricción del dominio. En este caso tenemos que expresar a radianes y no nos limitan, por lo tanto hay que sumar los coterminales. Los ángulos axiales no se le aplica fórmula de reducción, se le va a aplicar fórmula de reducción a todos los ángulos que no sean axiales, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente ejercicio donde se va a dar respuesta a esta interrogante. Bueno, en el segundo inciso tenemos coseno 2x igual a menos seno de x igual 0. Me dan el dominio donde quieren que yo exprese la solución de 0 a 2pi, incluido el 0 e incluido el 2pi. Ahora, el argumento en este caso es 2x y el argumento en este caso es x. Debemos llevar a la misma razón trigonométrica, pero también al mismo argumento. Bueno, el coseno 2x expresado en seno, ¿cuál sería de las identidades vistas en las diapositivas anteriores la más ideal? Bueno, en este caso sería 1 menos 2 seno al cuadrado porque me lo expresa en seno, ¿verdad? Bueno, agrupando, obtenemos menos 2 seno al cuadrado de x menos seno de x más 1. Un recurso que podemos utilizar es multiplicar la ecuación completa por menos 1 y va a cambiar cada uno de los signos de esta ecuación. Bueno, en este caso tenemos un trinomio de la forma mx al cuadrado más px más q, dos números que multiplicados den este término que está aquí, dos números que multiplicados den este término, pero por producto cruzado su suma tiene que dar siempre este coeficiente que está aquí. Bueno, en este caso la descomposición lo pueden después trabajar en el estudio independiente, sería 2 seno de x menos 1 que multiplica seno de x más 1. Y siguiendo el procedimiento, igualamos cada uno de estos factores a 0. Obtenemos de forma fácil seno de x igual a 1 medio o la seno de x menos 1. Bueno, en este caso, cuando el seno de x es 1 medio, bueno, ahí tenemos los valores notables, ¿verdad? En este caso, el ángulo auxiliar es pi sobre 6. No es un ángulo axial, por lo tanto tenemos que aplicarle fórmula de reducción. ¿Qué debemos saber? El signo, 1 medio, ¿qué signo tiene? Positivo. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿dónde el seno es positivo? Fácilmente vienen los signos de las razones trigonométricas en el primer cuadrante y el segundo cuadrante. Por lo tanto, yo siempre he dicho que tienen que tener en cuenta todo lo que hemos visto de las bases conceptuales porque se van a aplicar a la hora de resolver ecuaciones trigonométricas. Bueno, ¿dónde el seno es positivo? Primer cuadrante, fórmula de reducción, el ángulo. Y del segundo cuadrante sería pi menos el ángulo. En este caso serían radianes, sustituyendo quedaría pi sobre 6 y pi menos pi sobre 6. Al sustituir este valor, ponerlo aquí, pi menos pi sobre 6, obtenemos 5 pi sobre 6. Le aplicamos fórmula de reducción porque es un ángulo que no es axial. Ahora, menos 1 sí es axial. ¿Dónde el seno de x es menos 1? En 3 pi sobre 2, o sea, 270 en el sistema sexagesimal. Bueno, tenemos estas tres posibles soluciones. Vamos a ver ahora el intervalo donde nos piden que demos las soluciones, de 0 a 2 pi. Vamos a ver si estas soluciones están dentro de este intervalo. Bueno, pi sobre 6 está, sería 30, de 0 a 360, 30 se encuentra aquí. 5 pi sobre 6 sería 150, también está incluido en las soluciones o en el intervalo de solución. Y 3 pi sobre 2 también se encuentra
en el intervalo de solución. Este 3pi sobre 2, acuérdense que indefine la tangente y la cotangente. En este caso, en este ejercicio no aparece tangente y cotangente, por lo tanto, las soluciones podemos afirmar que sería x sub 1, pi sobre 6, x sub 2, 5pi sobre 6 y x sub 3, 3pi sobre 2. Le doy un breve tiempo para que comparen, comprueben este ejercicio, lo copien y vemos y continuamos con el inciso 6. Como pueden apreciar, para resolver ecuaciones trigonométricas tenemos que conocer las identidades. Miren aquí donde se aplica. Debemos conocer los valores de los ángulos notables y los ángulos axiales, las formas de reducción, los signos. Teniendo todo esto en cuenta, podemos resolver satisfactoriamente estos ejercicios. Recuerden siempre el dominio de definición donde nos piden la solución. Si no apareciera, siempre en el caso de un seno grado debemos expresar en radianes. Ya vamos a ver el inciso C, otro tipo de soluciones o de otra ecuación que también será factible y permitirá apropiarse de los conocimientos necesarios para el 11º grado y los exámenes de ingreso. Bueno, en este caso nos da una ecuación trigonométrica, seno de 2x igual a seno de x. Bueno, hay que expresar el mismo argumento, ¿verdad? Bueno, seno de 2x, tenemos que conocer la identidad. ¿Qué es igual el seno de 2x? A 2 senos por coseno, menos seno de x, ¿verdad? En este caso, transponemos para el miembro izquierdo, seno de x está sumando, pasaría restando. Bueno, decíamos que debemos expresar siempre a la misma razón trigonométrica. Por lo general, este es un caso donde no necesariamente hay que llevar a la misma razón trigonométrica. Sí, tenemos que llevar siempre al mismo argumento, x en este caso. Bueno, ¿qué debemos pensar aquí en los casos de composición factorial? Bueno, en el factor común, ¿verdad? ¿Cuál sería el factor común? ¿Qué es lo que está en estos dos términos de común? Sería seno de x, ¿verdad? Bueno, aplicando factor común quedaría seno de x igual a 2 coseno de x menos 1 igual 0. Por lo tanto, siempre debemos pensar en todos los tipos de decomposición factorial. Bueno, igualando cada factor a 0, tenemos seno de x igual 0, 2 coseno de x menos 1 igual 0, donde se obtiene coseno de x igual a 1/2, ¿verdad? Cuando el seno de x es 0, en pi y en 2pi, ¿verdad? Es un ángulo axial, no se le aplica fórmula de reducción. Están los cuadrantes, son los límites de los cuadrantes, ¿verdad? Si observamos, recordamos el círculo trigonométrico. Ahora, ¿cuándo el coseno de x es un medio? Bueno, es un ángulo notable, pi sobre 3, 60 grados, pi sobre 3 expresado radianes, es el ángulo auxiliar. Vamos a ver entonces cuándo el coseno es positivo, la pregunta. El 1/2 no es positivo, entonces tenemos que analizar que el coseno es positivo en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Lo siguiente sería la fórmula de reducción. Del primer cuadrante es el propio ángulo, ¿verdad? Y en el cuarto cuadrante sería 2pi menos el ángulo. Al sustituir, nos quedaría una solución, sería x sub 4, ¿verdad? Pi sobre 3. Y la otra solución sería entonces 2pi menos pi sobre 3. Aplicando el cálculo sencillo, sería 5pi sobre 3. Ahora bien, vamos a observar el dominio, o sea, el intervalo de solución que nos ofrece el ejercicio. Dice, resuelve las ecuaciones en el intervalo dado, ¿ves? Sería de 0 hasta pi sin incluir el 0 e incluido el pi. Vamos a ver de todas estas soluciones cuál satisfacería el dominio de definición de esta ecuación dada. Bueno, en este caso, 0 no está, ¿verdad? Mira, aquí no está incluido el 0. Sí está pi, 2pi no está, queda fuera del intervalo de solución. En este caso, 5pi sobre 3 tampoco está, sería 300, quedaría fuera del intervalo de solución. Nos quedaría entonces como solución del ejercicio x sub 4, pi sobre 3 y x sub 2, pi.
Y esas serían las soluciones de la ecuación. Le doy un breve tiempo para que copien este ejercicio, la resolución de este ejercicio, y continuamos entonces con el otro tema de nuestra clase. Como pueden observar, debemos tener siempre presente el dominio de definición de la ecuación, pero también el dominio donde nos restringen, o sea, donde quieren que nosotros expresemos la solución. En este caso sería de 0 a pi, ¿verdad? Tenemos que tener presente porque si no podríamos poner soluciones que no satisfacen la restricción del dominio o la acotación del dominio dado. Ahora, en el siguiente ejercicio estaremos trabajando otra de las inquietudes o peticiones realizadas por ustedes, que es la demostración de identidades. Bueno, en este caso, miren los posibles enfoques o enunciados de ejercicio. Demuestra que para todos los valores admisibles de la variable x se cumple que, bueno, hay una ecuación, una identidad. También podría aparecer este otro tipo de enfoque o enunciado: prueba la validez, la igualdad de la siguiente identidad para los valores admisibles de la variable x. Le doy un breve tiempo para que copien estos dos enunciados, observen bien, y continuamos con la resolución de esta, o sea, la demostración de esta identidad. Vamos a ver, debemos recordar cuáles son las vías a utilizar para demostrar identidades. Bueno, vía 1, desarrollar el miembro, que el que mayor facilidad tenga para la transformación hasta llegar al otro. En la segunda vía, desarrollar ambos miembros por separado y comparar los resultados para verificar si son iguales. Y la tercera vía, restar ambos miembros para ver si el resultado es 0. Siempre importante comprobar que todas las transformaciones realizadas sean válidas en el dominio de definición de la igualdad. Recordado esto, vamos a ver cómo la vía a utilizar. En este caso vamos a utilizar trabajar en el miembro de derecho, o sea, desarrollando el miembro de derecho. El miembro de derecho, lo que está a la derecha del signo de igualdad, ¿verdad? En este caso, recordar coseno de x más seno de x al cuadrado. Recordar un producto notable trabajado en grados anteriores, que es a más b al cuadrado, cuadrado del primero, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Teniendo en cuenta esto, sería coseno de x. Fíjense que no es coseno de x al cuadrado, lo que se eleva es la razón, no el argumento. Un error frecuente es elevar la razón, el argumento, no la razón. Entonces, en este caso, se eleva la razón, coseno al cuadrado de x, más el duplo del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Coseno al cuadrado más seno al cuadrado de x, ¿a qué es igual? De acuerdo a la identidad fundamental trigonométrica, a 1, ¿verdad? Y 2 seno de x por coseno en sentido inverso sería entonces el seno de 2x. Miembro izquierdo, ¿a qué es igual? A 1 más seno de 2x. Al comparar cómo es el miembro izquierdo y el miembro derecho, son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, se puede afirmar que se demuestra que la igualdad o la identidad es verdadera para todos los valores admisibles de la variable. Le doy un breve tiempo para que copien la resolución o la demostración de esta identidad y pasamos entonces al estudio individual.
No tenemos tiempo para más. Nos estamos despidiendo con el estudio individual, recordando siempre cumplir con todas las medidas higiénicas sanitarias, usar el nasobuco, protegiéndonos nosotros, protegeremos a los demás.